Buenas tardes, buenos días a todos. ¿Cómo estáis? Aquí ya tenemos todo preparado, pero tenemos que aguantar un minutito, 2 minutitos, porque hay mucha gente intentando conectar, ¿vale? Y bueno, os voy a empezar, lo primero, como os había comentado, dando las gracias por pues la gran acogida desde el primer minuto que han tenido todas estas webinars de eficiencia energética en aire comprimido y en realidad de todas las particularidades desde el punto de vista de eficiencia energética que tiene el aire comprimido y todas sus posibilidades. Desde el punto de vista de instrumentación fija, portátil, calidad de aire, etcétera, ¿vale? Hoy lo que vamos a hacer es, darle otra vuelta de tuerca a estos webinars que vamos haciendo para intentar cambiar el formato y, como siempre, hacer sesiones cortas, sesiones de 40, 50 minutos, 1 hora máximo, con lo más práctico posible, los casos reales, y donde sigamos trabajando en algo que casi todos vosotros, todos somos expertos, o la mayoría, hay clientes finales, donde vamos a intentar transmitirle el por qué es tan importante medir, ¿vale? ¿Por qué es tan importante medir? ¿Y por qué tiene tanta capacidad de ahorro y de reparto de costes el aire comprimido bien gestionado, ¿no? Entonces, como os decía, vamos a hablar vamos a hacer os voy a exponer un poco de qué consta el webinar rápidamente. Bueno, voy a hacer una presentación, la mayoría de vosotros todos me conocéis, incluso he estado con vosotros allí en el país. Pues, ¿haciendo qué? Pico pala, hablando de la importancia desde hace muchos años del ahorro energético en las plantas de aire comprimido, ¿vale? Y la importancia también de la calidad de ese aire comprimido, ¿bien? Entonces, voy a hacer una pequeña introducción y, fruto de ese, como comentaba, de intentar cambiar el formato del webinar para que os resulte lo más atractivo posible y lo más práctico, pues hoy voy a hacer una pequeña introducción con un caso real de lo que es la importancia de medir, ni más ni menos, rápido y al grano. Y luego lo más importante es que con nosotros va a estar el compañero, distribuidor, amigo, ingeniero Marcelo Casani, bueno, pues una eminencia en todo lo que tiene que ver con la eficiencia energética del aire comprimido y la neumática. De hecho, ha escrito un libro con un éxito importantísimo. Llevamos colaborando muchos años, estamos en la misma dinámica, hablamos de lo mismo. Y bueno, ya hace muchos años que nuestros caminos se juntaron, él en cuanto a las soluciones en aire comprimido, y utiliza la instrumentación de CS Instruments. De hecho, yo he estado allí en ferias, tomé el pulso y tomo el pulso a través de Marcelo, de cómo respira fundamentalmente el mercado de Argentina, un poco complicado, y seguimos en esa labor. Con lo cual, a continuación de este primer speech que voy a hacer yo, hablando de unas cosas que creo que van a ser muy interesantes, daré el paso a Marcelo, que seguirá dándonos luz de la realidad del aire comprimido y de la eficiencia energética y calidad del aire en plantas. Con lo cual, damos una vuelta por todo el mundo, vamos desde España, Europa, casos reales, y nos vamos a la otra punta del mundo con Marcelo y a comentaros temas importantes, la importancia, porque doy por hecho de que todos lo sabéis vosotros, y muchos de vosotros, sí, es muy importante el aire comprimido, sí, pero ¿y cuánto vale el metro cúbico en tu fábrica? No lo sé. Entonces es que no lo tienes todavía del todo claro. Ahí vamos a seguir trabajando hoy, ¿vale? Con lo cual, sí que vamos a empezar ya. Primero, ¿quiénes somos nosotros? Bueno, yo soy Antonio Gómez Ramiro y soy el responsable comercial de CS Instruments para el mercado latinoamericano, España y Portugal. Tenemos actualmente la estrategia de distribución nuestra siempre ha sido trabajar a través de profesionales, como puede ser Marcelo, o los muchos de vosotros que he visto que estáis aquí, que trabajamos mano a mano en los distintos países, pues para llevar CS Instruments, llevar la importancia de la eficiencia energética a todas las industrias, ¿vale? CS Instruments es una fábrica, somos un fabricante alemán, es una empresa mediana, alrededor de 100, 150 trabajadores directos, con un 25 o un 35% de ingenieros de desarrollo de producto en plantilla.
Y bueno, con una experiencia de más de 20 años. Nosotros fabricamos todos los materiales, toda nuestra instrumentación, que es tanto fijo como portátil, en Alemania, y estamos reconocidos en el mercado por la especialización, la referencia en cuanto a sistemas de medición fijo y continuo en aire comprimido en gases, tanto industriales como medicinales, vacío. Y bueno, desde hace más de 20 años pues llevamos esas soluciones a dónde, al cliente final y a los profesionales con equipos de medición para poder hacer esas mediciones, optimizar esos sistemas y detectar dónde están las fallas que nos hacen gastar exceso de dinero en las plantas, ¿vale? Estamos ubicados aquí en Madrid y desde aquí pues yo me muevo por todos los sitios, ¿vale? ¿Por qué hablamos de que somos especialistas en el aire comprimido? Pues porque todos los puntos, las variables físicas importantes que se mueven en el aire comprimido, todo nosotros lo hacemos. Hay fabricantes de sensores, de caudalímetros, perdón, de sensores de humedad, hay fabricantes de controladores, hay empresas que se dedican a desarrollar un software específico para hacer esa gestión. Bien, nosotros fabricamos todo con equipos de la máxima calidad, ¿vale? Punto de rocío, caudal, detectores de fugas ultrasónicos con gestión, cámara real y costes, sensores de presión diferencial, calidad de aire comprimido, equipos que midan la calidad del aire en el sector farmacéutico, el sector alimentario, partículas, humedad, vapor de aceite residual, todas esas videoregistradores, software, sistema de gestión, que ahora sacamos el nuevo software súper interesante y, por supuesto, medidores de potencia. ¿Bien? Bien, ahí lo tenéis en pantalla. Todas las partes importantes de un sistema de aire comprimido, toda esa instrumentación, nosotros tenemos los sensores, los equipos que recogen los datos y el software que analiza, ¿vale? Incluyendo, por supuesto, lo que es calidad de aire, ¿vale? Desde lo que es la producción, caudal en aire seco, húmedo, caudal general, reparto de costes por líneas principales, control de costes y caudal en máquinas, control de detección de fugas, control de caudalímetros para nitrógeno, reparto de costes de nitrógeno, CO2, gas natural, butano, propano, argón, biogás, hidrógeno. Bueno, bien. Ahí es donde vamos, que todo el sistema de gestión lo podéis tener con un único proveedor. Tenemos los sensores, como podéis ver allí, comunicación Modbus, sensores de terceros, no solamente caudalímetros para aire comprimido y gases, mezcla de gases, fluidos y vapor. Aquella fábrica que quiera solamente sensores porque tenga su sistema de comunicación SCADA general, no todos nuestros sensores están preparados con comunicación Modbus, Modbus RTU, Modbus TCP/IP para conectar en red, con PoE, sin PoE, 420 mA, señal de pulsos. Nuestros sensores están a la orden del día en cuanto a opciones de señales de comunicación. También nuestras centralitas que almacenan los datos y se pueden integrar también en sistemas centralizados, en sistemas escalas generales superiores, ¿vale? Pero aquellas fábricas que quieren un sistema de monitorización y reparto de costes de sus diferentes energías, es decir, aire comprimido, líneas principales, oye, tengo mucho consumo en CO2 y en nitrógeno, vamos a totalizarlo también, vamos a tener controladas las fugas de la instalación y sobre todo vamos a saber cuánto me cuesta todo eso. Pero ojo, también tengo mucho consumo en agua, también tenemos caudalímetros para agua, tengo calderas de vapor para la producción de vapor y me interesaría también tener registrado el rendimiento de las calderas de vapor. Bien, fabricamos caudalímetros tipo Vortex pues para medir caudal de vapor totalizado y, por supuesto, relacionarlo quizás con el consumo de gas natural que tiene ese quemador, ¿no? Es decir, ya sabéis que sistemas de comunicación, en un sistema general de comunicación SCADA tenemos 3 niveles: sensores, centralitas, videoregistradores, PLCs y sistema superior de supervisión. Bien, en este caso, CS Instruments tiene todo. Seguimos. Bien, entonces, como os decía, pequeña presentación, pequeño speech del caso real para que todos aquellos veáis que la importancia de medir
Y a continuación doy paso al ingeniero Marcelo Casani, que nos dé, bueno, pues nos aporte su visión, ¿vale? Bien. En diciembre de 2020, es decir, hace muy poquito, siguiendo con esa corriente de eficiencia energética, esa corriente europea de optimización de costes, de eficiencia energética en las plantas de aire comprimido, los líderes de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea firman un acuerdo súper agresivo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero entre un 40 y un 45% más en comparación con el año 1990. Esto suena muy bonito, pero esto supone la puesta en marcha de políticas muy agresivas de cada uno de los países para poder reducir tan drásticamente el consumo energético y, por consiguiente, las emisiones de CO2. Muchos de vosotros os preguntaréis, ¿y cómo puedo ahorrar energía y al mismo tiempo ahorrar en costes de producción en tu empresa? Simplemente midiendo. Y se empieza midiendo. Y cuando uno empieza a medir y está pensando en la eficiencia energética, en la necesidad de medir para saber ubicarme en qué punto estoy, no debe de estar pensando en cuáles son los costos. No tiene que ver esta instrumentación como un gasto, porque en la mayoría de las empresas que no tienen una medición, el retorno económico de esa pequeña instrumentación que se puede tener para monitorizar, por ejemplo, la sala de compresores, lo básico, en cuestión de meses está totalmente amortizado. Y en muchos casos tenemos que en cuestión de días, ¿vale? A la hora de haber detectado procesos ineficientes rápidos y haberlos solucionado sobre la marcha, ¿vale? ¿Seguimos? Y aquí es donde vamos al famoso quesito tan importante y que tiene tanto contenido y que no termina de calar en muchas de las empresas desde el momento, ya sabéis que CS Instruments somos un fabricante de equipos de medición, tanto portátiles como monitorización en continua. Nosotros no fabricamos compresores, ni secadores, ni purgas. Nosotros fabricamos exclusivamente todo esto que comentamos, ¿vale? Pero es básico. Es decir, muchos de vosotros, os digo a vosotros porque hay muchos jefes de mantenimiento, clientes finales. El otro día me llamó a través de la página web que tenemos un formulario para que el cliente nos pueda pedir una entrevista directa porque tiene alguna duda, porque quiere preguntar de algo. Nos llamó el jefe de inversiones de una fábrica de biotecnológica para hacer un primer encuentro porque quería ahorrar en esa parte de aire comprimido. Y bueno, ya estamos manos a la obra, ¿no? ¿Pero por qué? Pues porque el 95% de las empresas utilizan aire comprimido. Es más, utilizan aire comprimido que en la gran mayoría de ellos es crítico para el buen funcionamiento de todo el proceso productivo, ¿vale? En la vida útil del compresor, el 70 al 75% de los costes que incurre a lo largo de su vida, llámele 10, 15 años, es consumo energético. Si eso le pusiéramos números, por supuesto, en función de la potencia, salen cantidades enormes. Y solamente el equipamiento inicial corresponde a lo mejor con el 15% de los costes, ¿no? Solamente, es decir, y muchas veces se está poniendo el foco de, cuesta 3.000, 2.000, 5.000 euros más caro, más barato. Me da lo mismo la marca que sea y lo que sea. Lo que hay que hacer es, ¿pero qué ratio energético tiene? Estamos hablando de una máquina enorme que va a estar consumiendo muchas veces 24 horas al día del orden de 200, 300, 400 amperios. Y en la otra parte es mantenimiento. Es decir, que si quitamos la paja y nos quedamos con lo importante, es el rendimiento energético de esa producción de aire comprimido. Seguimos. Es por ello que os quiero poner, un caso real. No es una fábrica, es una fábrica muy grande que para unos procesos pues tiene 2 compresores de paletas, ¿vale? Donde, bueno, pues en ese proceso de eficiencia energética se pone el foco, hay mucho consumo en esa parte y, oye, tenemos que monitorizar porque, bueno, no salen los números, ¿vale?
¿Qué es monitorizar? Pues como lo estáis viendo en las fotos de la pantalla, ¿no? Aquí estáis viendo un DS500, una centralita, donde estamos conectando dos medidores de potencia para sacar la energía y la potencia consumida en cada momento por los compresores, ¿vale? Y un sensor de punto de rocío, como podéis ver, y un caudalímetro. En este caso era un caudalímetro para aire húmedo, porque el aire estamos midiendo antes del secador. Bueno, pues porque no había espacio, en ese caso VD500, caudalímetro para aire húmedo, ¿vale? Y estamos registrando. Seguimos. Bien, como podéis ver, ¿cuáles son los puntos claves en una monitorización en aire comprimido? Pues medir el caudal. ¿Qué veo con el caudal? Veo muchísima información. Veo el perfil real de consumo. Y aquí quiero lanzar otro mensaje. Hay que medir el caudal. Cuando alguien mide en agua, a nadie se le ocurre, ¿no? Sacar el caudal de agua porque le he puesto una pinza amperimétrica a la bomba y he extrapolado el caudal que da la bomba en perfil de la curva de presión caudal y entonces... No, pone un caudalímetro de agua, ¿verdad? Pues en el aire comprimido, para sacar realmente el rendimiento, para sacar la información, para saber la potencialidad de ahorro que hay, tenemos que medir caudal, no consumo. Porque hay muchas veces que los compresores, el problema viene, ¿por dónde viene el rendimiento cuál es el rendimiento específico de los compresores, ¿no? Kilovatios hora que gasto en producir un metro cúbico de aire, ¿no? O instantáneamente, pues ya hablamos de kilovatios por metro cúbico minuto, ¿no? Por ejemplo. Y aquí tenéis como en esta instalación se pone un DS500, una centralita donde estamos monitorizando caudal, potencia, punto de rocío y a esa presión. Y además también presión diferencial en filtros, que luego ya Marcelo nos dará una masterclass de cosas reales e importantes. Bien, aquí tenéis... ¿Qué pasa? ¿Qué tal me oís? Bien, vale. Aquí tenéis la barra de colores, donde podemos estar dando valores de referencia, ¿no? En verde, un rendimiento específico de 0,1, 0,12. Hoy en día muchos fabricantes hablan de que sus compresores, pues un buen rendimiento es 0, me han llegado a decir incluso 0,09 y 0,08. Dificilísimo, pero bueno, yo no lo he visto. Pero si lo dicen es porque es así, ¿no? Pero bueno, valores 0,11, 0,12, ¿vale? Si ya nos metemos en el resto de la tabla amarilla, oye, pues ya estamos hablando de rendimientos, pues bueno, más mediocres y rojos, por supuesto, pues imaginaros, ¿no? Quiere decir que o consumo mucho y produzco poco aire, o consumo lo mismo, pero el compresor no da el aire que debe de dar, ¿no? O lo que sea. Pero al final, recordar el ratio de kilovatio hora por metro cúbico de aire, ¿no? En este caso real, y os voy a poner imágenes. Aquí, si no lo veis, yo lo cuento. Aquí estamos midiendo el caudal instantáneo total de los compresores. Estamos midiendo la presión y estamos midiendo el punto de rocío. Para empezar, en el momento que vemos el valor de punto de rocío, que está en alarma, primera alarma en amarillo, y si no lo veis os digo que son casi 9 grados de punto de rocío, está en ese primer estado de alarma para decir, oye, hay que ir a revisar cuáles los secadores, porque no está secando del todo bien, ¿vale? Y se está metiendo en unos valores que próximamente va a condensar, ¿vale? Estamos viendo la potencia y la energía que está consumiendo cada uno y luego estamos sacando los ratios, ¿vale? ¿Por qué? Porque todas nuestras centralitas están preparadas ¿para qué? Están preparadas para sacar esos ratios que de verdad nos importan. ¿Y qué sacamos de aquí? Que el rendimiento específico, promedio, es 0,23 y yo llegué a ver 0,27, ¿vale? Y que el coste del metro cúbico de aire es 0,020 y tantos era. ¿Eso qué es? Eso es mucho dinero, eso es mucho coste energético. Entonces, en este caso, son compresores que ya llevan muchos años, pero si sacamos el ratio, ahora no vamos a poner nada, a tirar 3 números. Vamos a poner 3 números en caso real. Estamos hablando de que si tenemos un rendimiento específico de 0,24 kilovatios hora por metro cúbico de aire y
instalamos un sistema de compresión, unos compresores con un rendimiento teórico de 0,12, 0,13, estamos hablando que prácticamente es la mitad del consumo eléctrico al año. La pregunta es a todos vosotros, ¿sabéis cuánto cuesta producir el metro cúbico de aire en vuestra factoría? No, pues muy mal, porque puede haber mucho dinero. Aquí, de 0,27 se cambiaron los compresores. Es cierto que esos compresores llevaban años, es cierto que esos compresores llevaban tirando dinero a la calle muchos años, que si se multiplica por años las cantidades son ingentes de dinero. Entonces, sí, pero es que tengo que invertir, pero es que tienes que invertir para ganar inmediatamente, ¿vale? ¿Y ahora qué pasa? Que si invierto y no monitorizo, corro el riesgo de llegar a esa situación. Siempre tengo que controlar, tengo que monitorizar, tengo que poner ratios de alarma, ¿vale? Y tener controlado. Y si el precio del metro cúbico de aire me empieza a subir es porque tengo más fugas, porque no es óptimo, porque hay usos inadecuados del aire comprimido, etcétera, etcétera, algún problema, ¿vale? Bueno, ya sabéis que es lo mismo de siempre, hablar de la importancia de la monitorización. Que todo puede empezar, seguimos, Mauro, que todo, ¿y por qué cuesta tanto? ¿Por qué cuesta tanto que cuando un jefe de mantenimiento o vas y hay muchos que, si yo sé que el aire comprimido es muy caro, pero no tengo medios, solo me faltaba tener ahora que implementar esto, instalarlo o no instalarlo, pero claro, luego los datos hay que leerlos. ¿Por qué? Porque se necesita para implantar bien eficiencia energética en una fábrica, se necesitan que todos los puestos participen en de una determinada manera. Desde el jefe de mantenimiento a dirección, a inversores, a ingeniería, al jefe de planta, todos tenemos que pensar, todo el mundo tiene que pensar en cómo puede ser más eficiente, ¿vale? Y una vez que tenemos ese pensamiento, ¿vale? Ya es fácil. Todo puede partir por una auditoría portátil, analizar esos datos, que suele durar una semana. En el caso de que sea calidad de aire, pues nada, eso en un día se hacen con equipos calibrados cuáles son las concentraciones, analizar esos datos, sentarse con el jefe de mantenimiento a hablar, oye, tú tienes esto, tú tienes tanto tiempo en descarga los compresores, si haces esto te ahorras esto. Y entonces el cliente muchas veces, la fábrica, el responsable, no se cree que pueda haber esas cantidades involucradas. Y además recordar, para acabar mi parte, recordar una cosa muy importante. Esas fugas de aire que oímos, que por las noches, los fines de semana paro los compresores, muy bien, paran los compresores, te ahorras que los compresores el fin de semana están entrando en carga y en descarga, muy bien, pero recuerda, la línea se despresuriza. Cuando vuelves a arrancar, tienes que cargarla. Y además se produce el efecto lunes por la mañana cuando el aire a tal velocidad, porque no tiene contrapresión, va tan rápido por el secador, en el caso de que el secador se haya arrancado para que ya esté funcionando a régimen, ¿vale? Pero va a tal velocidad que no intercambia y tenemos agua. Otra pregunta, al aire. ¿Cuánto cuesta cuando tengo el problema de que sale agua por una máquina? Gente, la línea, el proceso, el producto, infinitamente más caro que tener una alarma de punto de rocío. Veamos las cosas prácticas. Es vuestro dinero, es tu dinero. No lo veas como una inversión. Tienes que verlo porque es importantísimo y te ahorra dinero, ¿vale? Entonces, simplemente lo que veis en pantalla, este es el proceso, ¿no?, de la eficiencia. Hago una auditoría, analizo los resultados, me siento, en el caso de que hay que tomar estas medidas, se reparan fugas, se gestiona el orden lógico de funcionamiento de los compresores, se repara el secador, 1.000 millones de cosas, se dimensiona bien la tubería, se baja la presión. Tenemos clientes que bajan la presión de 100 en 100 gramos, porque son conscientes de lo que cuesta el ahorro económico que tiene con bajar la presión. Solamente por acabar, un síntoma que muchos de vosotros os vais a reír. Hay un problema en una máquina, ¿el efecto mental cuál es? Hay un problema en una zona, ¿cuál es el efecto? Decirlo, subir la presión de los compresores. No tiene ningún sentido, solamente estamos aumentando la factura energética, ¿vale?
Para acabar, lo único deciros, si todo esto que puede empezar con una auditoría y puede destaparse un montón de errores o puede destaparse lo bien que está funcionando, no es lo habitual, pero si todo esto no acaba en una monitorización en continuo, nunca tendréis el control de la situación de vuestra fábrica, ¿vale? Las fugas nacen, se reproducen y mueren constantemente, ¿vale? Y los procesos improductivos, lo mismo. Siempre hay que estar con el ojo avizor y ese ojo avizor tiene que ser una herramienta que me ayude. Y esa herramienta que me ayuda es el sistema de monitorización de CS Instruments. Bien, ahí lo dejo y pasamos con la siguiente parte, que es, vamos a dar la bienvenida al compañero y amigo ingeniero Marcelo Casani. Buenas tardes, Marcelo, ¿cómo estás? Hola Antonio, buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, pues mira, muy bien, a punto ya de, hacemos con este webinar el último antes de irnos de vacaciones y qué Genial, mejor que acabar con tu presencia, ¿no? Y con muchas tus gracias, conocimientos. muchas Entonces, gracias. sin más, Marcelo, paso a que nos cuentes a todos pues, toda esta información tan importante de tu experiencia de muchos años hablando del mismo discurso, de la importancia de medir y sobre todo, al final, de funcionar como un formador de la gente, ¿no? De la gente en cuanto a las industrias, ¿no? De recomendar qué es lo que hay que hacer y, por supuesto, qué es lo que no hay que hacer, ¿vale? Te doy paso, Marcelo. Gracias. Perfecto, muchas gracias, gracias, buenos días, buenas tardes a todos. Muchas gracias Antonio por invitarme. Básicamente para quienes no me conocen, soy ingeniero mecánico, tengo más de 25 años de experiencia en neumática, aire comprimido y eficiencia energética. Soy el único sudamericano que tiene la certificación Airmaster del Departamento de Energía de Estados Unidos. Como dijo Antonio, soy el autor del libro Aire comprimido, guía de supervivencia, y escribo para distintas revistas argentinas y varias revistas latinoamericanas, así como tengo mi blog en marcelocasani.com, que están todos más que bienvenidos a visitarlo y poder ver distintos ejemplos, distintas aplicaciones, distintas novedades, cosas que hacer, cosas que no hacer en distintos casos, distintas aplicaciones. ¿Sí? Ahí tienen mis datos para quien me quiera contactar, no hay ningún problema. Y vamos a empezar partiendo y dando por sentado que todo el mundo sabe que el aire comprimido es un sistema muy complejo, muy complejo. ¿Por qué? Porque tenemos compresores, tenemos secadores, tenemos distintos filtros, tenemos tanques, y la falla de un equipo puede acarrear un problema de eficiencia y un problema de confiabilidad para todo el resto. ¿Sí? Es toda una cascada que va a ir de uno en otro y nos trae problemas al final de la línea, donde tenemos las máquinas, y recién ahí es donde lo vemos. Pero de repente que veamos un problema en una máquina o en una pistola que salió agua, bueno, eso no significa que el problema está ahí, sino que puede estar en la otra punta del sistema. Entonces es sumamente importante. Consideren que el sistema de aire comprimido es un sistema absolutamente costoso, ¿sí? El aire comprimido no es gratis. El aire es gratis, el aire comprimido no. Veamos un ejemplo de una empresa que tiene un compresor de 100 HP. El costo de operación anual del sistema se calcula de esta forma: potencia en HP por el factor de conversión 0,746 por las horas de operación anuales, por el costo de la energía dividido la eficiencia del motor. Eso nos da el costo anual de operación.
en este caso estamos hablando de una empresa que opera solamente 5 días a la semana, 12 horas, las 52 semanas del año. Tenemos un costo, ¿sí?, de 24.500 pesos, dólares, euros, llamémoslo como querramos, ¿sí? Dólares o euro es la moneda más apropiada en Argentina. La energía está un poco más subsidiada, entonces quizás este valor sea un poco más bajo, pero en el resto de países de Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, tenemos un costo que puede ser 24.000 dólares, 24.000 euros, estamos en ese rango. Entonces, sepan que mantener un compresor de 100 caballos, simplemente este tiempo durante el año nos cuesta este dinero. Y tengan este número en la cabeza porque vamos a ver que se puede complicar un poquito más. ¿Qué pasa con los sistemas de aire comprimido? Bueno, hay muchos de los oyentes hoy que son vendedores de compresores, sepan que, y muchos que son usuarios de compresores. Entonces, para abordar el tema de la eficiencia energética, estén muy atentos de lo siguiente. De 100 unidades de energía que nosotros le estamos entregando a la entrada del equipo, ¿sí? Cuando nosotros le entramos 100 unidades de energía, estamos perdiendo 5% en pérdidas mecánicas de la máquina, típicamente 80% se nos va en calor y nos está quedando solamente 15% en aire comprimido. Entonces podemos decir tranquilamente que tenemos una gran estufa que nos está dando aire comprimido como producto derivado. Entonces, si estoy poniendo solamente ese 15% en la cañería y encima el peor problema que nosotros tenemos es que 50% de ese aire realmente lo vamos a usar y 50% lo vamos a perder, entonces estamos en graves problemas, ¿sí? Nos está quedando solamente un 7,5%. Entonces acá es donde tenemos que apuntar a la eficiencia energética del sistema, ¿sí? A eliminar esto, tratar de recuperar calor, tratar de este 50% achicarlo al mínimo posible. ¿Qué es ese 50%? Bueno, el promedio internacional es tener 25% de fugas. Lamentablemente es así. Hay empresas que están muy por arriba, hay pocas empresas que están por abajo, pero los estudios que realizó el Departamento de Energía de Estados Unidos, con información de muchas plantas, es que el promedio internacional está en 25%. En Argentina, lamentablemente, estamos muy debajo de ese promedio y los valores de fuga son muy, muy superiores. Entonces tenemos 25% en fugas, tenemos 12% en usos indebidos, tenemos otros 12, 13% en demanda artificial. ¿Qué son usos indebidos? Los usos indebidos son los usos que podemos realizar con otro medio o con otra forma de energía en forma mucho más eficiente. Por ejemplo, barrer el piso o ventilarse. Pónganse o pónganle al usuario de la planta un ventilador que les dé aire y que los refresque, en lugar de ponerle una manguera tirando aire comprimido. Ese es el principal uso indebido para eliminar. Demanda artificial, ¿qué es? Demanda artificial es el extra consumo que nosotros tenemos por estar trabajando por encima de la presión que realmente necesita la máquina. Entonces, si yo tengo una prensa que la operación la realiza perfecto con 5 bar,
cuál es la necesidad de alimentarla con 7. Ese delta o presión extra, bueno, me va a generar un consumo adicional en el compresor. Ese consumo adicional en el compresor no solo es consumo de aire, es también consumo de energía para generar ese aire comprimido. ¿Sí? Entonces es importantísimo la eficiencia y es importantísimo subir la confiabilidad. Como dijo Lord Kelvin allá por los años 1700 y tanto, ya no me acuerdo, básicamente lo que no definimos no lo podemos medir, lo que no podemos medir no lo podemos controlar y lo que no podemos controlar siempre se degrada. Entonces, teniendo ese punto de partida, veamos un ejemplo de una empresa alimenticia que audité años atrás en Buenos Aires, Argentina. El cliente llama al fabricante de compresores y le dice, necesitamos comprar otro compresor porque no nos alcanza el aire comprimido. Me llaman a mí y una vez que tuvo una medición del sistema, ¿sí? Se dio cuenta que, bueno, por ahí no era 100% el problema del compresor, ¿sí? Que así como lo vemos acá, bueno, estamos teniendo un consumo promedio, tenemos un consumo con la planta parada, 260 litros por segundo. 260 litros por segundo. ¿Qué son 260 litros por segundo? Si alguien hace la cuenta, ¿sí? 260 litros por segundo equivalen a 15,6 metros cúbicos por minuto. Entonces, si empezamos a buscar en un catálogo esos 15,6 metros cúbicos por minuto, estamos hablando de un compresor de 125, 150 horsepower, según el color del equipo. Entonces, esos 150 HP en una planta como esta, que está operando 24/7, son 8.760 horas al año. Entonces, esas 8.760 horas al año, de la cuenta que vimos hace un par de minutos atrás, bueno, pasa a ser $103.000 al año que está perdiendo esa planta, ¿sí? Si nosotros decimos, bueno, el equipo este que está vendiendo Antonio nos cuesta, no sé, no recuerdo, 3, 5, 10.000, pongámosle 20.000 euros, como muy caro, que no llega ni por casualidad. Está un equipo de 20.000 euros, o de 10.000, o del número que sea, nos está permitiendo, nos está abriendo los ojos para ver dónde estoy perdiendo más de 100.000. Entonces, el retorno de la inversión de esa compra, de ese equipo, ya pasa a ser meses o días prácticamente. Entonces, es cuestión de ver, es cuestión de hacer las cuentas y es cuestión de pensar que una instrumentación, que un sistema de detección nos permite básicamente ver dónde estamos perdiendo dinero. Veamos otro ejemplo. Este es el caso de una empresa automotriz que está en González Catán, en Buenos Aires, Argentina. Este sistema, este sistema lo monitorea un fabricante de compresores llamado por el cliente. Una vez que tienen esta información, el cliente me contacta para hacerme consultas.
a ver si necesitaba comprar más equipos o no, porque tenía problemas que cuando necesitaba más aire comprimido, no tenía la presión que el cliente necesitaba. Entonces hicieron esta medición, muy buena la medición, muy interesante. 100% no comparto con las conclusiones a las que arribó el fabricante de compresor, que obviamente le quería vender compresores, porque es su negocio y está perfecto que quieran vender equipos, pero de repente, si ustedes son vendedores de equipos y hacen una buena medición, quizás pueden vender el equipo más apropiado, no el más caro, el más apropiado para el cliente y ganarse la confianza para el día de mañana poder venderle prácticamente lo que ustedes quieren. Entonces, eso es sumamente importante. ¿Cuál es el problema que se ve en este gráfico? Bueno, básicamente el cliente llama y dice, cuando yo necesito aire comprimido no tengo la presión requerida. Entonces miro el gráfico y digo, opa, estamos acá con la planta parada y estamos teniendo casi 28 metros cúbicos por minuto de consumo. ¿Sí? Son 250 caballos. O sea, piensen la cuenta anterior, si con 150 estábamos en el orden de los $103.000 al año, con 250 estamos mucho más arriba. Ahora, ¿cuál es el otro problema? Bueno, que muy bien y muy atinado el fabricante de equipos hace la medición antes y después del tratamiento de aire comprimido. Entonces se ve que cuando tenemos mayor consumo, cae la presión. Entonces eso es básicamente un problema en el equipo de tratamiento. No era problema de compresor. Compresor sobraba. El problema estaba en el tratamiento de aire comprimido. Entonces, si ustedes hacen una medición correcta y pueden ver básicamente dónde está el problema, dónde le duelen los zapatos al cliente, entonces le pueden recomendar el equipo más apropiado y hacer una venta muy inteligente, y pueden incluso dejar a la competencia de lado con todos los argumentos técnicos, ¿sí? Entonces, eso es sumamente importante. No es solo tener el equipo, es saber usarlo, saber cómo usarlo, saber qué medir. Y si no saben qué medir, busquen capacitación, ¿sí? Eso es absolutamente importante. Buscar la capacitación es absolutamente importante. Bien. Y con instrumentación podemos ver muchísimas cosas, ¿sí? Podemos ver ciclos cortos, podemos ver ciclos largos, podemos ver cómo opera el compresor, podemos ver cuál es el rango de presión. Y de vuelta, la cuestión está en la capacitación, está en tener una buena instrumentación, ¿sí? Porque podemos tener el mejor caudalímetro del mundo, sea CS o sea la marca que quiera, puede ser el mejor caudalímetro del mundo, pero si no lo sabemos implementar y no sabemos interpretar los datos, entonces es un error garrafal que vamos a estar cometiendo. Los caudalímetros de CS, la gama de caudalímetros de CS que han introducido al mercado últimamente, y en particular los caudalímetros Vortex, que permiten medir caudal de aire comprimido húmedo, eso es fundamental. Me ha pasado años atrás que fui a ver a un fabricante de compresores que quería instalar un laboratorio en su planta de Buenos Aires para medir los equipos, porque básicamente estaban armando los equipos, trabajando a ciegas con lo que él les decía en la casa matriz, pero no los estaban midiendo.
Y contactan a un fabricante, contactan a Antonio, y Antonio me pide que vaya y que los visite para ver cuál era la aplicación. El problema era que había otro fabricante que estaba cotizando un equipo para aire seco. Entonces, sepan que medir aire seco no es lo mismo que medir aire húmedo. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con equipos de dispersión térmica. Entonces, si se mojan los electrodos, se enfrían más rápido y parece que tuviéramos mucho más aire comprimido. Entonces, de vuelta, sepan qué van a medir, sepan dónde van a medir y sepan cuál es el problema que pueden enfrentar en el caso de tener un equipo que no sea el equipo adecuado. Entonces, sumamente importante un buen tablero de comando donde tengan buenos indicadores, donde ustedes sepan entender qué significa cada curva de estas y la puedan interpretar. Y si son usuarios finales, bueno, busquen un asesor independiente que les dé el asesoramiento en forma imparcial, no que les quiera vender un equipo y que siempre va a ser o un compresor o un secador o un controlador maestro o lo que fuera. Entonces, presten atención a lo que van a comprar, ¿sí? Y presten atención a los intereses de cada asesor que los visita. Recuerden, fundamental, bajar la presión el set point de un compresor, ¿sí? En un bar, reducir un bar nos está reduciendo entre 6 y 7% la energía consumida. Refrigerar bien una sala de máquinas nos reduce un 1% cada 2,5 grados, 3 grados que bajamos la temperatura. Entonces, son cuestiones básicas, cuestiones a tener muy en cuenta. ¿Las tienen en cuenta habitualmente en las distintas plantas? No, no las tienen en cuenta. Pero bueno, como auditores independientes, como asesores técnicos, tenemos que prestar atención y tenemos que brindarle esta información al cliente habitualmente. ¿Sí? Antonio puede proveer los mejores equipos, pero de vuelta, necesitan tener un buen tablero con indicadores que les puedan generar las alertas en forma temprana, ¿sí? Una mala medición es un mal resultado. Por otro lado, podemos tener, en cuestión de confiabilidad, no es solo tener el caudal de aire, tener el aire seco, es tener el aire con la calidad que nosotros realmente necesitamos. Si ustedes miran este equipo, ¿sí? Acá estamos hablando de un DS500, tenemos un contador de partículas, tenemos punto de rocío acá, está el contador de aceite en la parte de atrás de este equipo móvil. Esto es un laboratorio en la provincia de Córdoba, Argentina. Básicamente ellos usaban ampollas Draeger para medición. Y para la calidad de aire usaban ese otro equipo que tiene los disquitos con los puntitos, que si me puse los lentes los veo mejor, si no tengo los lentes los veo peor, los veo más borrosos, los veo más chiquitos, más grandes. Si tengo más luz, veo mejor. Si estoy en un lugar más oscuro, veo peor. Si lo mira Antonio, lo mira Mauro o lo mira quien lo mire, la percepción va a ser absolutamente distinta. Entonces, acá estamos hablando de otra tecnología, ¿sí? Estamos hablando de 3 decimales significativos en la medición. Estamos hablando de ver qué es lo que está pasando realmente en el aire comprimido. Y que en este caso, las ampollas Draeger le decían al cliente, sí, está perfecto,
cuando llegamos e instalamos este equipo, bueno, estuvimos al punto de la contaminación del equipo por la cantidad de aceite que tenía la línea. ¿Sí? Entonces, presten atención. Si uno es usuario final, preste atención al método de medición que están teniendo. Si son vendedores de equipos, bueno, presten atención a qué equipos están vendiendo, cómo están haciendo la ingeniería, ¿sí? Partir de un equipo lubricado para una empresa que necesita bajo contenido de aceite, por más filtro que pongamos, no es la solución. Podemos discutirlo horas y horas y horas, pero no es la solución trabajar con un equipo lubricado bañado en aceite. Como tampoco tener un equipo oil free me da la garantía total y absoluta de que yo voy a tener aire completamente exento de aceite. ¿Sí? ¿Por qué? Porque básicamente ese compresor está aspirando el aire comprimido de la atmósfera que lo rodea. Y si sucede como me sucedió hace algunos años atrás, que fui a visitar una planta y estaba genial, hermosa la sala de compresores, pero la toma de aire la hacían en el cuarto contiguo o en la zona contigua a la planta, que era ni más ni menos que el estacionamiento. Entonces, todo el aire que estaba entrando a la planta era aire repleto de hidrocarburos. Y obviamente se notaban los resultados. Entonces, presten atención a eso, presten atención si alguno de ustedes está haciendo ingeniería de diseño de una instalación, busquen cuál es empiecen desde la punta hasta la sala de máquinas. ¿Qué es lo que necesito? ¿Dónde lo necesito? Y en función de eso vamos a diseñar la sala de máquinas y los distintos trenes de tratamiento del aire comprimido. ¿Sí? Bien. Sepan que con el aire comprimido, como les dije recién, podemos contaminar. Podemos contaminar productos, podemos contaminar drogas, ¿sí? En el caso de de un sistema de aire comprimido que esté contaminando una droga en un laboratorio, bueno, eso no es simplemente, uy, contaminamos la droga y la tiramos, no. El problema es cuál es el costo de la droga, cuál es el costo de eliminar la droga, cuál es el costo de descontaminar y limpiar las líneas de aire comprimido, cuáles son las implicancias legales que eso tiene, porque vamos a tener remedios que pueden haber salido defectuosos, ¿sí? Podemos tener un recall de los productos y eso ya empieza a afectar no solo económicamente a la empresa, sino que también daña la imagen de la empresa. Entonces, ya tenemos un daño económico que va mucho más allá de los valores cuantificables, ¿sí? Del decir, sí, disponer de tantos kilos de droga me cuestan tantos dólares, tantos euros. Entonces, presten atención a esos detalles. La calidad del aire comprimido en una industria siderúrgica por ahí no es lo mismo que para la industria alimenticia, para la industria electrónica, ¿sí? Probablemente para una industria siderúrgica, bueno, necesitamos sí tener aire comprimido confiable que no me genere humedad, que la humedad me va a generar óxido y el óxido en la línea me va a generar partículas que me van a estar abrasionando los sellos de las válvulas, de los cilindros neumáticos, ¿sí? Y eso me va a producir que una máquina salga de servicio y me esté generando un problema en la producción. En la línea de un laboratorio, bueno, me va a generar un problema mucho peor, ¿sí?
un equipo de CS como los que ha mostrado Antonio, como los que tiene CS Instrument, un DS500, no es solo la alarma, sino que también tiene una salida de relé. Entonces, podemos tener nivel de alarma 1, podemos tener nivel de alarma 2, como hemos instalado en un laboratorio, y al determinado nivel, si sucede algo puntual o lo que fuera, que pasamos por determinado nivel de contaminantes, bueno, la salida de relé me genera que cierre automáticamente una válvula para evitar que se me contamine la línea de aire comprimido. Entonces, protejo todo el sistema y la contaminación quedó contenida en la sala de máquinas. Entonces, bueno, eso es sumamente importante, ¿sí? Que vean, que piensen y que vean más allá de solo vender un equipo. Pueden vender un servicio y pueden vender una solución completa a cualquier tipo de clientes, ¿sí? Como el cliente usuario final lo puede implementar. Esto es un caso de una empresa panificadora, ¿sí? Que hemos auditado años atrás con Matías, y que estamos hablando de confiabilidad. ¿Sí? Hablar de confiabilidad es no tener que correr todos los días por una máquina parada, por un problema de contaminación. El problema es básicamente tener el aire comprimido en la cantidad y calidad que necesito en cada momento. En este caso, nos llaman de la empresa planificadora que dimos el ejemplo anterior, ¿sí? Que creía que el problema estaba en el compresor y era la cantidad de fugas. Cuando hacemos el estudio, bueno, encontramos que, por ejemplo, estaban soplando el pan que venía de la cortadora, que venía por acá, por la línea de producción, ¿sí? Venía por acá, lo soplaban con este peine, soplaban todas las migas antes de ponerle la bolsita que tenía y que lleva el pan. Entonces, bueno, empezamos a mirar la línea. La línea no tenía ningún tipo de filtro que realmente contenga aceite. Los compresores no eran compresores oil free y, bueno, obviamente los compresores, el aceite que estaba puesto en el compresor no era aceite compatible con alimentación humana. Entonces, si tienen este tipo de aplicaciones, sepan que pueden generar una contaminación cruzada terrible, que al cliente le puede llegar a causar terribles dolores de cabeza. Entonces, de vuelta, la ingeniería es absolutamente importante, la confiabilidad del sistema es absolutamente importante. Cada aplicación cuenta y cada aplicación es sumamente importante. ¿Por qué? Porque si vemos este caso, esto era la planta alta de la planta esta, estaba la amasadora aquí arriba, acá estaban vertiendo la masa, ¿sí? Y pasaba a través de este pase en la losa y caía a la planta baja donde se hacían los bollos y se empezaba a amasar el pan. Bueno, si ustedes prestan atención, no sé si se llega a ver bien, bueno, tenían un equipo FRL, que obviamente no tenía aceite de grado alimenticio. No solo el FRL no tenía aceite de grado alimenticio, sino que también estaba conectado al revés. Entraba el aire por el lubricador, funcionaba al revés, pasaba por el filtro estaba alimentando este generador de Venturi que estaba aquí al lado. Este generador de Venturi que está acá, ¿sí? Si ustedes prestan atención,
¿qué pasa? Tiene un terrible secador, un terrible silenciador y está tirando el aire lleno de aceite acá donde está la masa. Entonces, si eso no es contaminación, explíquenme dónde encontramos contaminación. Entonces, de vuelta, presten mucha atención en cada uno de los componentes, en cada una de las aplicaciones donde están utilizando el aire comprimido. Ejemplos así tengo para aburrirlos, básicamente. El último ejemplo que les dejo, me llama un laboratorio para hacer una medición porque estaban teniendo algunos problemas de calidad. Revisamos el equipo. Este era un compresor oil free, no vamos a dar la marca, pero se dan cuenta que el compresor es color gris. Cuando sacamos la cañería que estaba acá, vemos que había algo que había fallado. Bueno, toda esta grasa, mugre, era lo que estaba contaminando toda la línea de aire comprimido. Entonces, presten atención de dónde están aspirando, qué es lo que están aspirando, presten atención al mantenimiento de los equipos, porque eso les va a dar eficiencia, les va a dar confiabilidad en los sistemas de aire comprimido. ¿Sí? Ejemplos básicos los vemos todos los días, ¿sí? Un filtro lleno de agua, sopletear con aire comprimido sin regular, esto genera mucho consumo, picos de consumo. Tratar una manguera de esta forma, cuando podemos colocar acá un conector que sale probablemente $3, bueno, sobran palabras, básicamente, ¿sí? Entonces, suban la eficiencia del sistema, eliminen las fugas, eliminen usos indebidos, eliminen este tipo de aplicaciones, ¿sí? Hagan un diagrama de bloques, ¿sí? Es un diagrama muy sencillo, es un diagrama de decir, bueno, tengo el compresor acá, tengo los secadores, ubiquen las cañerías, ubiquen el resto de los componentes, piensen cuáles son los diámetros de las cañerías, ¿sí? Y en función de eso, la mayoría de los casos es cuestión de sentido común, lo que se necesita para poder tener una cañería o un sistema confiable, ¿sí? Y para cerrar, lo vamos a cerrar con una anécdota. Estábamos en una papelera en Campana, provincia de Buenos Aires, con la gente de CONEP. Estábamos haciendo una auditoría de eficiencia energética y ellos me contratan por el sistema de aire comprimido. El cliente dentro de la recorrida nos mencionaba que tenía muchos problemas de humedad. Obviamente no voy a poner la foto de la sala de máquinas para no mostrar lo que era esa sala de máquinas y el estado calamitoso que tenía, pero la anécdota graciosa de esta es que estábamos en esa planta, revisamos los tanques pulmones, tenía tanques gigantes, jamás vi una planta que tuviera esa capacidad de almacenamiento de aire comprimido, cual es espectacular, ¿sí? Porque la importancia del tanque es grandiosa, es básicamente como tener dinero en la cuenta corriente, en la caja de ahorros, básicamente, ¿sí? O en la billetera. Si tenemos un problema con el auto y de repente lo tenemos que reparar, bueno, cuanto más tanque tengamos o cuanto más dinero tengamos en la billetera o en la cuenta bancaria, bueno, menos vamos a sentir el impacto. Bueno, en el caso del tanque de aire comprimido, básicamente es lo mismo. Si ustedes prestan atención a estos dos tanques que estaban al sol, ¿sí? Toco un tanque, estaba caliente, toco este segundo tanque, el tanque estaba frío. Y justo había una cámara termográfica en el lugar. Digo, a ver, ¿podemos sacar una foto?
sacamos esta hermosa fotografía y encontramos que este tanque estaba todo frío en la parte inferior. ¿Qué pasaba? La purga de condensado que estaba debajo del tanque, nadie le prestó atención. Al no prestarle atención, el tanque se llenó de agua y obviamente arrastraba humedad y arrastraba agua a la línea. Entonces, la confiabilidad está básicamente en todos los detalles y todos los puntos del sistema de aire comprimido. Lo dijimos en el primer slide. El aire comprimido es un sistema muy complejo y tenemos que prestar atención a cada uno de los detalles. Muy bien, Marcelo. Pues muchísimas gracias. Bueno, lo dicho, muchísimas gracias, Marcelo. Gracias a todo el mundo. Como siempre, muchísima gente. Y ya nos vemos pues, para lo que aquí en Europa es la vuelta al curso, que será finales de... Bueno, empezamos en septiembre, pero será para septiembre. Lo dicho, muchas gracias a todos por participar. Y a ti, Marcelo, por supuesto, por participar con nosotros y compartir tu experiencia con nosotros. Y nos vemos en el próximo webinar, que también será totalmente diferente, o intentaremos. Muchas gracias y feliz verano a todo el mundo, al que tenga verano. Y los demás ya lo han pasado, ¿eh? Buenas vacaciones, Antonio, que estén todos muy bien y muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Hasta la próxima. Que anden muy bien. Hasta la próxima. Igualmente. Adiós.